Bien, buenas tardes. Esta es nuestra primera clase de historia de la filosofía. Ustedes son de estudiantes de educación. Cuando hablamos de historia de la filosofía antigua, a ustedes les toca trabajar conmigo en estas 10, porque normalmente son de 10 a 13 clases. Les toca trabajar conmigo en estas 10 clases lo que es la filosofía de la edad antigua y la filosofía de la edad media. Serían ahí unos 15 siglos de historia de la filosofía. Suena mucho, pero realmente solo hay algunas autoridades que se han impuesto durante todo este tiempo. Y las grandes autoridades de la historia de la filosofía antigua, eh, tenemos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles en la edad antigua. En la edad media tenemos a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino como los grandes filósofos. Podríamos decir que estos realmente son los grandes filósofos que a ustedes les tocaría trabajar conmigo, ¿verdad? Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín en la Alta Edad Media y Santo Tomás de Aquino en la Baja Edad Media. Una primera diferencia que siempre tomamos en cuenta es que qué diferencia hay entre la edad antigua y la edad media. La edad antigua es cosmocéntrica, o sea que se buscan las explicaciones de todas las cosas, del universo, del mundo, de Dios, del hombre. Las grandes verdades se buscan con elementos de la naturaleza. Por eso se llama cosmocéntrica, porque el centro es el cosmos. ¿De dónde viene todo? Los presocráticos, antes de Sócrates, decían que todo viene del agua, del fuego, de la tierra. Bueno, eso es cosmocentrismo, ¿verdad? Como cuando en la iglesia se dice que Jesucristo es el alfa y la omega, principio y el fin. En filosofía se está buscando el alfa y la omega, el principio y el fin, con otras palabras. Se está buscando los primeros principios y la última causa. Si en la iglesia decimos, por ejemplo, que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios, en la filosofía se dice de dónde viene todo y dónde termina todo. Entonces en filosofía decimos, todo viene de los primeros principios y termina en esas primeras causas o últimos principios de toda la realidad que los filósofos en la antigüedad en principio le llamaron arjé en Grecia, que significa el principio. ¿Cuál es ese principio de donde todo viene? Como hemos dicho que íbamos a partir de los grandes filósofos, así como programa de nuestra clase, lo que vamos propiamente hablando es a ver a Sócrates, Platón, Aristóteles, a San Agustín y a Santo Tomás. Tendríamos Sócrates, pero sería muy forzado para ver así como la filosofía uno dejara todos los presocráticos sin mencionar. Entonces, convendría tener por lo menos una panorámica, es lo que voy a intentar en esta primera clase, antes de hacer una entrada así tan importante en Sócrates, hablar de la filosofía presocrática. Si hacemos una especie como de esquema, la filosofía presocrática y antes de Sócrates, ustedes la podrían dividir en dos grandes partes. Podríamos llamar la primera y la segunda. La primera presocrática y la segunda presocrática. ¿Qué encontramos en la primera presocrática? En la primera presocrática encontramos, vamos a llamarle, el objetivismo filosófico. Objetivismo filosófico. ¿Y qué encontramos en la segunda presocrática? Que es lo que se le llama los sofistas. Encontramos el subjetivismo filosófico. Repito,
Antes de llegar a Sócrates, porque cuando hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles, estamos hablando de los áticos. Áticos viene de Atenas. Sócrates y Platón y Aristóteles son de Atenas, la capital de Grecia. Pero antes de llegar a los áticos, tenemos los antes de Sócrates que le hemos llamado presocráticos, que dividimos dos épocas, los primeros y los segundos. Los que están delante de Sócrates, en la puerta pegado de Sócrates, son los sofistas. Por eso Sócrates va a ser como el que viene contra los sofistas, porque los sofistas están ahí en la puerta de entrada del pensamiento de Sócrates. A eso es lo que le llamamos la segunda presocrática. ¿Qué hicieron los sofistas? Los subjetivizaron todo. ¿A qué le llamamos subjetivismo filosófico? Maestro, Sí. yo, en un, yo estaba leyendo en un material que yo estaba leyendo, era sobre los atenienses y describía a Sócrates, a Platón y a Aristóteles como sofistas. Entonces, ¿por qué si él era contra los sofistas? Yo lo voy a dejar que usted continúe, pero me llama la atención que lo llamaron sofistas. Pero Bueno, continúe. bueno, al que le llamaran sofista fue a Sócrates. El sofista Sócrates. Vamos a decir, tal vez porque está muy cercano a los sofistas, pero la palabra sofista viene de sofos y sofos es sabio. Entonces, de ahí viene la palabra filosofía, que es filo, es amor en Grecia, filo. Viene de la palabra filía, de amor filial. Fili es el hijo, amor filial. Entonces, cuando decimos filosofía sería amor a la filosofía, es como una reverencia. El hijo reverencia al padre, el alumno reverencia al maestro. Entonces, es como si se reverenciara la filosofía. Entonces, Fili es amor y Sofos, Sofía, es el sabio y sofista. Vamos a decir, hoy se ha convertido en un peyorativo, ¿verdad? Es como decir, ese no es un sabio, es un engañador. Sofisma es el arte de engañar, arreglar las palabras para no decir la verdad. Entonces la sofística hoy día es retórica vacía, es palabras sin fundamentos en la realidad. Pero realmente hubo un cambio del concepto de filósofo, porque la palabra filósofo nació con Pitágoras, ese que ustedes conocen como el triángulo, el teorema de Pitágoras. Fue a Pitágoras, que también es presocrático, está entre los primeros. A Pitágoras le dijeron sofos, sabio. Y Pitágoras respondió, sofos no, filósofos, sabio no, amante de la sabiduría. De ahí viene la palabra filosofía que hoy tenemos, que es amante de la sabiduría. Pero a nivel de grupo, podríamos decir que cuando Sócrates entra en escena, que él dice, yo solo sé que no sé nada, cuando a Sócrates le dicen sabio, dice sabio no, yo solo sé que no sé nada, esa actitud de Sócrates le gana el nombre de filósofo. Entonces con Sócrates, vamos a decirle así, comienzan los sabios que se llaman filósofos. Y antes de Sócrates, los sabios que se llaman sofistas. Entonces hay un cambio de sofistas a filósofos, de sabios sofísticos y sabios filósofos. Entonces, filósofo es el amante del saber y sabio el que cree que tiene la verdad. Entonces, hay un espíritu de humildad en la palabra filosofía que no es que yo sé, sino que estoy siempre en búsqueda del saber. Entonces, esto se le aplica muy bien a Sócrates. Decíamos que habían dos grandes presocrática, la presocrática objetivista, yo le decía, ¿verdad? Y la
y la presocrática subjetivista. Y decíamos que objetivismo era que los primeros principios se buscan en la realidad. Los objetos, las cosas son objetos. Digamos, una piedra, un árbol, un animal son objetos. Y si tú dices que todo viene del agua, ante esa pregunta, ¿qué es la filosofía? Es la ciencia, no es ciencia, pero una forma de decirlo. La ciencia de los primeros principios y las últimas causas. Y lo primero principio es, como decimos, de dónde viene todo, dónde termina todo. ¿Y qué es eso de donde todo viene y donde todo termina? Si tú dices, como dijo el primer filósofo, que se llamaba Tales de Mileto, todo es agua, todo viene del agua, todo termina en agua y todo es agua. Bueno, pues ahí tú tienes lo que se llama un objetivismo. El objeto que explica todo el mundo y toda la realidad es el agua, y el agua es objetiva. ¿Qué significa objetiva? Es algo que está fuera del sabio, con el cual nos encontramos en la naturaleza. Pero después viene Anaxímenes y dice, agua no, aire. Eh, eh, También el aire es objetivo. Seguimos siendo objetivistas, seguimos siendo cosmocéntricos. Después viene, antes de Anaxímenes, el filósofo que más agua dio a beber de los tres primeros se llamó Anaximandro. Entonces tenemos los tres primeros que son Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Son los tres primeros que también se le llaman jónicos, otros le llaman naturalistas. Como vivían en Mileto, también se le llaman los milesios. Entonces, el más importante de ellos, bueno, el padre, Aristóteles dijo que el padre era Tales porque es el primero que escribe sobre estos y piensa sobre estos temas de forma profana. Profana significa no religiosa, que de alguna forma intenta entender de dónde viene todo y encuentra un elemento de la naturaleza y dice todo es agua. Su respuesta no es la mejor, pero la pregunta fue una pregunta atrevida, ambiciosa, que abrió la puerta de la filosofía. ¿De dónde viene todo? ¿Qué es todo? ¿Dónde termina todo? Para nosotros, tal vez sea una pregunta religiosa, porque de una vez entra Dios en la mente de nosotros. Pero en la mente de ellos, los dioses estaban en un monte y los dioses no eran eternos ni habían creado el mundo. Los dioses venían de los titanes y los titanes venían de los volcanes. O sea que la tierra y el cosmos eran primero que los dioses. No tienen el concepto, los griegos no tienen el concepto del teocentrismo, donde Dios es el creador y todo viene de Dios. Eso ya es la Edad Media, que también es parte de nuestra clase. Pero yo les decía que tenemos dos grandes filosofías, la antigua cosmocéntrica y la medieval que es teocéntrica. Y allá en la antigüedad tenemos entonces ese primer pleito que resulta muy interesante. ¿Por qué Anaximandro dijo que no todo es agua? Decía Anaximandro, uno no puede decir que todo es agua porque en la mentalidad de los griegos todo cambia. Y si todo es agua, diría Anaximandro, entonces el fuego tendría que ser agua y no es agua. La tierra tendría que ser agua y no es agua. El aire tendría que ser agua y no es agua. Entonces, eh, y cada una de esas cosas cambian, y cambian significa que no son lo que uno ve, sino que es como un disfraz. Un disfraz uno se lo quita porque es lo que yo no soy. Si el agua cambia, es porque el agua, debajo del agua, tiene que haber una materia que no pueda ser agua, porque si no, no cambiara. Si la tierra cambia, entonces es un disfraz. Entonces, el que mejor explicó eso se llama Heráclito, porque tú preguntas, ¿cómo que cambia? Dice Heráclito, cuando llueve, se creía que el agua se convertía en tierra, porque toda esa agua que a nosotros ya tenemos las explicaciones,
de que esa agua se va por los canales, busca los lugares más bajos, se evapora, pero ellos no tenían estos conceptos, ellos ni tenían tampoco, ellos no tenían las zanjas, el drenaje pluvial que tenemos nosotros, los tubos que llevan las aguas por debajo, todo es tierra en su mundo. Y esa agua que se la chupa la tierra y crea un lodo y que pasan 2 días y que ya está seco la tierra, entonces la mentalidad es que esa agua se convertía en tierra. Después, y bueno, y la experiencia del hielo le daba el sentido de que el agua se endurecía, se ponía sólida. La tierra, por la experiencia de los volcanes, se convertía en fuego por la experiencia de los volcanes. Eh, lo, el fuego, por la experiencia del humo, se convertía en aire. Y el aire, por la experiencia de las nubes que llueven, el aire se convierte en agua. Entonces, todo se convierte, todo se convierte en otra cosa. Las cosas no permanecen en lo que son. Esa es la base un poco de la filosofía primera, ¿verdad? Tú buscando el sentido de todas las cosas, te encuentras como si hubiera un sinsentido debajo de todas las cosas, porque las cosas no son lo que son, todo cambia, nada permanece. Y si tú eres parte del cambio, ¿quién soy yo? Eh, Agua, fuego, aire, tierra. La mejor respuesta que dio Anaximandro fue Apeiron. ¿Qué es Apeiron? Lo que no es ni agua, ni fuego, ni aire, ni tierra, pero es una especie de materia que está ahí, que se transforma en otra cosa. Y nosotros no vemos que las cosas aparecen y desaparecen, sino que se transforman. Tú quemas un papel. ¿Y qué era? ¿Papel? ¿Qué es? ¿Papel convertido en ceniza después de quemado? ¿O es ceniza convertido en papel antes de quemarlo? ¿Cuál es la realidad? ¿El ser papel o el ser ceniza? Cuando tú quemas un papel. Y sabemos que el papel no es ceniza, ni la ceniza es papel. El papel es papel, pero no lo es totalmente porque con el fuego deja de serlo. Es como que el fuego le quita el disfraz y le quita lo que tiene el papel. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver lo que es, pero tampoco la ceniza es la verdadera realidad. La ceniza es un disfraz porque la ceniza cambia. Y así vemos que el problema es que en este mundo, que en este universo, todas las cosas cambian, todas las cosas se transforman, todas las cosas dejan de ser. Entonces, ante esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces son respuestas muy pobres las respuestas de los filósofos presocráticos. Eh, yo soy agua, yo soy fuego, yo soy tierra, vengo del agua y vuelvo al agua. Vengo del ápero, que fue la mejor respuesta, que sería lo indeterminado. Ápero significa no es agua, no es fuego, ni es tierra, pero existe. Existe cambiando de forma. Ahora mismo yo soy Martín, profesor, pero antes no era profesor. Y cuando me muera, dejaré de ser profesor, pero mi materia seguirá existiendo. Y así, ¿qué es todo el mundo? Una materia que se va disfrazando de identidades. Bueno, entonces, hay algo entonces en mi materia que es más importante que mi materia, que es mi yo. Entonces los filósofos ya irán pensando en dos ideas, la materia y la forma. La forma, lo que yo soy. La materia, la existencia, la masilla de donde a mí me sacaron. Y la forma, lo que está convertida esa masilla en una casita, en una persona, en una identidad. Visto desde ahí, entonces se entiende que cada uno de nosotros y todo el mundo está compuesto de dos principios que los filósofos siempre vieron, pero que al final se le llaman monistas, que estaban buscando un solo principio. Es una concepción un poco religiosa, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de donde todo viene? Es como si todos se hubieran puesto de acuerdo y dijeran, no hay dos principios, hay un solo principio por debajo de toda la realidad. A eso se le llama monismo, el monismo. Bueno,
Entonces decíamos que con Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro son los primeros monistas que aparecen y le hemos llamado objetivista porque buscan fuera del hombre, del ser humano, lo que es la realidad que explica todas las cosas. Y por lo tanto, ante la pregunta más importante de la filosofía, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? Entonces encontramos respuestas pobres porque yo soy agua y termino siendo en agua. Pierdo mi identidad. Si yo digo que mi identidad es Martín o ser hombre, pierdo mi humanidad y mi martinidad en convertirme otra vez en agua o convertirme otra vez en ápero o convertirme otra vez en aire. Cuando me deshaga, dejo de ser. Y así todas las cosas terminan deshaciéndose. Pero entonces hay un misterio. Si todo fuera agua, si todo fuera aire y si todo fuera tierra, ¿por qué hay gente? ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué hay animales? ¿Por qué hay orden en el mundo? Entonces, la respuesta que dijo Tales de Mileto fue, el mundo está lleno de dioses, ¿no? El mundo está lleno de dioses. Una forma de explicar como un orden que no se podía explicar. Ya veremos más tarde con Heráclito que dice el logos como un pensamiento, como dirá San Juan en la Biblia, al principio era el logos, hablando del verbo, de donde viene el surgimiento, la palabra se hizo carne, logos en Grecia es palabra, entonces logos es como el orden del universo. La Biblia va a coger esa palabra, que es una palabra filosófica, y la va a llevar. Recuerden que San Juan escribió en griego, todos los evangelios fueron escritos en griego. San Juan va a escoger esa palabra griega, el logos, y va a aplicársela a Cristo. Al principio era el logos y el logos era Dios, y el verbo estaba frente a Dios. Entonces, el logos es la palabra que utiliza Heráclito para hablar de que todo es un orden, y que este orden en el que estamos, que es como medida, orden, límite del universo, evita lo que se llama el desorden de todo lo que es el ápero de Anaximandro, o el agua de Tales, o el aire de Anaxímenes. Bueno, no sé, un poco cerrando con los primeros filósofos, los llamados jónicos. Después de los jónicos, que son Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, entran en escena Pitágoras, que dice no podemos decir que todo sea solamente A, pero hay que sumarle. Pitágoras entra otros principios. Pitágoras dice hay que sumarle el número. Recuerden que para Pitágoras ser filósofo es ver el mundo numéricamente. Pitágoras es un matemático. Pero es curioso, porque si Pitágoras crea un mundo donde hay tres principios, que dice la materia, que él le llama ápero, la forma, que él le llama número, y el vacío, que es como el espacio donde se encuentra la materia y el número, para nosotros ya es más entendible, porque una piedra tiene una forma, piedra, tiene un espacio donde está y el espacio que lleva por dentro, y tiene unos límites, redonda o cuadrada o cúbica, y así todos los cuerpos tienen una forma matemática eh, con ciertas deformidades, tiene un peso, una materia, y está en un espacio. Entonces, ese es el mundo de Heráclito, perdón, de Pitágoras, un mundo matemático. Todo es para Pitágoras espacio y vacío. Espacio, vacío y límites, ¿no? Y límites. Pero hay algo interesante, decía. ¿Y cómo se explica un árbol? Que un árbol vivo no es lo mismo que un árbol muerto. ¿O cómo se explica un animal? Un animal vivo no es lo mismo que un animal muerto. ¿Cómo se explica un ser humano? Un hombre vivo no es lo mismo que un hombre muerto. Y sin embargo, tiene los tres principios, el muerto como el vivo. Tiene la materia, que es el ápero, tiene la forma, que es el número, y tiene el espacio, ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ¿qué respuesta dio Pitágoras de frente a ese problema? No dijo que el mundo estaba lleno de dioses, aunque también lo dice,
pero él dice las almas significa vida. Aquí comienza a hablarse del alma. Claro, lo primero que hablaron del alma fueron los hindúes en el brahmanismo, pero en filosofía, los primeros que hablan del alma, el primero que habla del alma es Pitágoras. Habla de la reencarnación, dice, el alma de las plantas, la vida es el alma, la vida de las plantas, el alma de los animales, la vida de los animales, el alma de los seres humanos. Comienza a diferenciarse de tres tipos de alma. El alma nutritiva, la vida que ayuda a que las plantas nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran. La vida de los animales que no solamente viven como las plantas, sino que sienten. Un animal oye, huele, recuerda, tiene instinto, tiene movimiento, cosa que no tiene una planta. Entonces tiene un alma más sofisticada, más elaborada, más perfecta que el alma de una planta, porque el alma de una planta solamente es nutritiva, crecer y organizarse, crear hojas, tallos, flores, frutos, pero la, la, el alma de un animal hace que el animal corra, conozca, conoce a su amo, conoce a su enemigo, persigue, se defiende. Entonces el alma sensitiva. Es como cuando decimos, cuando un animal muere, tiene ojos, pero no ve, tiene oreja, pero no oye, tiene nariz, pero no huele, tiene lengua, pero no saborea. ¿Por qué? Porque los sentidos son la vida del cuerpo. Son la vida de los órganos de los sentidos. Porque la vida del cuerpo es nutritiva, pero la vida de los órganos de los sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, sería el alma de los animales, que también la tenemos nosotros. Entonces, el ser humano es el ser más sofisticado y tiene un lugar más privilegiado que el de los animales y que la vida de las plantas. Se creía en la India que cuando un hombre se portaba mal, reencarnaba en un animal. Entonces, cuando el alma estaba elaborada, pues encarnaba en un hombre, y no en cualquier tipo de hombre. Si te portaba bien, encarnaba en un rey, en una persona muy buena, o iba a una vida peor si te portaba mal. Eso era el brahmanismo. Pues lo mismo encontramos en Pitágoras. Pitágoras cree en la eternidad de las almas. Entonces, hay que decir que no basta para explicar el mundo la materia en Pitágoras y el número, aunque él presenta el número, la materia y el vacío. Hay que entender que las almas también juegan un papel importante en el mundo de Pitágoras, de donde viene lo que se llama el animismo, ¿no? Una especie como de mirada en cierta forma religiosa, donde se dice, ¿y por qué hay gato? Ah, porque el espíritu del gato hace que siempre haya gato. Los gatos nacen y mueren, pero el gato nunca desaparecerá gracias al espíritu del gato, el animismo. O los perros nacen y mueren, pero el perro, siempre habrá perro, gracias al espíritu del perro. Algo así. El animismo es encontrar como una especie de que todas las cosas tienen como su Dios, su ánima, su, su, su ser que hace que permanezca siempre en el universo, que permanezca viva en el universo y que no se extinga. Bueno, ahí vimos un poquito lo que era Pitágoras. Nos falta ya entonces eso para no saturarlo mucho, porque hemos visto así de forma rápida cuáles son las grandes divisiones de edad media, edad antigua, y hemos visto que la edad antigua, así cerrando, tiene los áticos, y que antes de los áticos los presocráticos, y que en los presocráticos los objetivistas y los subjetivistas, y que en los objetivistas aquí tenemos a los primeros tales Anaxímenes y Anaximandro, y después hablamos de ¿cómo se llama? De Pitágoras. Sí, Pitágoras. Entonces, ya para la próxima clase, yo les invito a estudiar los pitagóricos más importantes. Todavía estamos en la primera presocrática. Digamos que esta clase y la otra se la estamos dedicando a los primeros presocráticos, los, los llamados objetivistas. Hoy vivo en esta clase
los primeros llamados, los primeros presocráticos, tal vez el padre, pero vamos a ver la próxima clase los dos más importantes. Los invito a estudiar a Heráclito y a Parménides. Heráclito y Parménides. Sería Heráclito, conocido como el oscuro de Éfeso. Muchos le llamaron el filósofo llorón a Heráclito, porque se apartó de la gente. Y Parménides es el padre de los sabios, el filósofo del ser. Bien, entonces toca trabajar estos dos filósofos para la próxima clase. Heráclito y Parménides, que nos van a, que todavía estamos en la primera presocrática, antes en la segunda presocrática, que serían los sofistas. Si alguno tiene una pregunta, algún comentario. Yo, profesor, yo le quería decir, cuando usted estaba hablando de Tales de Mileto, ¿me escucha? Sí, Luz Mabel, adelante. Yo estuve leyendo en el libro de Isaac Newton, de la gran necesidad de la ciencia, que también él vivía como en un puerto, y también él tenía influencia de los teóricos de Babilonia para él decir que todo era agua. Prácticamente, si uno lee esa teoría de los babilónicos y lee la de él, ves que la de él es como una teoría mejorada que sale de los dioses, que saca a los dioses de la naturaleza. Siempre hay unas razones históricas que fundamentan siempre lo que dice un filósofo, ¿verdad? En Tales de Mileto está también el concepto de que el agua cambia de estados también, ¿verdad? De los elementos que vemos en la naturaleza, el único que vemos que cambia de estado es el agua. Eso también podría justificar. Además que Tales vive en una península. En Grecia en todo lugar se ve agua. Entonces, digamos que hay razones históricas y hay razones circunstanciales que lo llevan a él a pensar de esa manera. ¿Qué más? Estamos completos entonces. Pues nada, si Dios lo permite, nos veríamos entonces la próxima semana. Yo trataré de subirle este videíto al grupo de WhatsApp cuando tenga tiempo, para si quieren recordar alguna idea, pues puedan seguirlo. Si alguno conocen, algunos de sus compañeros de lo que no nos dijeron presente, pues avísenle que ya estamos avanzando. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Buenas tardes. De chata.